Gran parte de los venezolanos hemos tenido que emigrar por una u otra razón. Este es un proceso en el que debemos superar la separación de nuestra familia y de nuestros amigos entrañables. Para profundizar en este tema tenemos con nosotros en vivo a la psicóloga Sara Pacheco. Bienvenida, Sara, gracias por acompañarnos y bueno, quiero que nos hables un poco acerca de esa preparación de la separación de la familia, de lo que consideramos conocido, de eso que llaman zona de confort y de esa nueva etapa en la que debemos prepararnos para los cambios que son una constante cuando uno emigra. Bienvenida. Muchísimas gracias por compartir este espacio de información de psicología en tu programa. Y sí, es una situación muy complicada que hemos tenido que afrontar todos los venezolanos en la actualidad. Nadie se escapa de la situación y los que estamos acá. Creo que cuando es el proceso de migración, yo siempre preparo a mis pacientes y les digo que no vale nada más el tema económico, dónde voy a llegar, a dónde voy a estar, sino qué va a pasar conmigo a nivel emocional. Y muy pocas personas consideran este aspecto al momento de tomar la decisión de irse del país, porque solamente están evaluando o ponderando aspectos vinculados con la parte económica. Pero yo me voy a separar, voy a estar en otro lugar, voy a salir de esa zona que tú misma mencionaste de confort. Muy pocas veces la persona lo considera en esa decisión del proceso de migración. Pero sí es necesario el hacer un trabajo a nivel emocional para poder estar en mejores condiciones al lugar a donde yo voy a irme. Entonces sí, creo que es parte del proceso. Asistir a una asesoría psicológica, evaluar si realmente estoy yo preparado emocionalmente para poder dar ese paso. Cuando uno decide emigrar, uno empieza a evaluar en su mente cómo será de ahí en adelante esa relación con sus seres queridos, con tíos, con sobrinos. ¿Hay alguna manera de prepararse? ¿Hay alguna manera de mantener el afecto y la relación cultivada desde la distancia con todo lo que nos ofrece la tecnología? ¿Cuál es tu recomendación, Sara? Mira, importantísimo. Sí hay formas y maneras de mantener ese vínculo. El vínculo no es necesario tiempo presente, es necesario tiempo de calidad. La tecnología nos ofrece distintos avances donde podemos estar presentes. Entonces, podemos hacer videollamadas, podemos conectarnos en distintas plataformas y podemos ver incluso películas. Entonces, podemos hacer actividades en conjunto a distancia. Eso se lo he recomendado muchísimo a mis pacientes, donde los padres tienen que irse del país y se quedan los niños aquí en Venezuela. Se hace esa recomendación, que planifiquen actividades. Vamos a ir al cine. Ya no va a ser los dos simultáneos en el mismo lugar, pero sí puedo ir a ver la película que está en cartelera, tú en tu país y yo en el mío, y luego hacer una videollamada y discutirlo, o debatirlo, hablar sobre la experiencia. Podemos hacer actividades de juegos virtuales. Entonces sí hay maneras de mantener el lazo. Importantísimo cómo se maneja eso en el tema de los niños. Mm, Justamente sobre eso te quería preguntar. Muchas veces los venezolanos se ven forzados a salir y quedan sus niños bajo el cuidado de alguna tía, de algún abuelo, de algún familiar, y el niño de pronto siente que ha sido desplazado por la nueva vida que tiene la persona en el nuevo país que lo acoge. Sí. Es normal que el niño tenga esa sensación de abandono porque es algo que lo va a experimentar y lo va a vivir. Es muy importante que todo el mundo comprenda que un padre que no está en el mismo ambiente y en el mismo lugar va a hacer falta para el niño, pero depende de lo que hace el padre para que el niño no sienta esa distancia o ese desapego hacia esa figura paterna que no está. Entonces debe estar presente llamándolo, debe estar siempre atento a todo lo que pasa en su dinámica diaria. Entonces, tengo algunos pacientes y me ha sucedido donde hay niños que están deprimidos y están tristes porque sus padres no están. Pero ese no está es porque papá ya no llama, papá ya ni Mm. siquiera me desea buenas noches, entonces eso es parte. Yo tengo que hacer esa llamada de buenas noches, tengo que estar pendiente de mi hijo, qué es lo que viene al colegio, esos momentos y fechas especiales. Creo que también es parte del proceso y a veces por el tema trabajo y por tema económico lo dejamos de lado. Sí, yo tengo el caso de un peruano que conocí durante un crucero y estábamos en Navidad y le decíamos que cómo se sentía al estar alejado de su familia y nos decía que todas las noches salía de su trabajo y llamaba a su hija
que estaba en Perú y tenían una conversación, le contaba cómo le había ido en el día, la niña le hablaba y aunque sea pues le daba la bendición y tenía un momento de calidad con ella para que la niña sintiera su presencia. Además que le iba comentando las cositas que le había guardado o le había comprado para compartir a su regreso a Perú, porque se trabaja por temporadas. Entonces me pareció tan bonito que a pesar de la distancia y del cansancio, lograra crear esos espacios para tener la vinculación con su familia. Sí, creo que eso es lo más importante. Siempre hacer el espacio para la familia, incluso en el caso de que no tengas hijos, llamar a tus padres. También he atendido el caso de muchísimos padres que se sienten acá abandonados por sus hijos, personas adultas mayores que están en una situación de abandono emocional. No es abandono financiero, porque muchísimas personas están dando remesas y mandan cajas y cosas a sus padres, pero es el abandono emocional donde ya no está mi hijo, a quien le comento esta situación, me siento mal, estoy triste, no puedo darle un abrazo a mi hijo. Entonces, sí hay que entrenar a los familiares en el uso de las tecnologías antes de irnos. Eso es importantísimo. Entrena a tus padres, entrena a tus hijos al uso correcto de la tecnología. Si no tienes en ese momento, pero luego sí, mándale algún dispositivo que permita ese tipo de vinculación, porque hay muchísimas formas con el uso de las tecnologías de no perder ese vínculo emocional. Sí, hay muchas personas que me comentan que se buscan como a familia o amigos cercanos a sus seres queridos y de pronto les dan alguna función, ubican quien ayude a sus padres a hacer mercado, otros que se encargue de pagar los servicios básicos. Es decir, antes de emigrar hay que prepararse para poder brindar soporte a los familiares. Es así. Tengo muchísimos casos de personas aquí en Venezuela que quieren emigrar, jóvenes, y se preocupan por eso. Y eso lo hacemos en el proceso terapéutico. El yo no voy a estar aquí, si llega a enfermarse algún familiar, quién puede responder o quién puede estar en esa función que yo debería ejercer en mi rol de hijo, en mi rol de papá. Sí necesitamos tener figuras sustitutas acá. Es una manera de yo estar presente, es una manera de yo tener menos preocupación. Entonces, esa migración tiene que ser planificada y solamente esa planificación se puede dar con el apoyo de un especialista, porque en la parte emocional, cuando tú decides emigrar, no la consideras. Es muy pocas las personas que consideran eso. Bueno, Es me monto cierto. en el avión, lloro y me deprimo, pero no, cuando ya están allá, tengo los pacientes que me han contactado porque tienen depresión, tienen ansiedad y lo más difícil es que no quieren manifestárselo a sus familiares para que no se preocupen. Entonces es mejor mantener todo ese proceso en orden para tú poder llegar a ese país destino con las mejores condiciones, porque no puedes estar con una alteración emocional que no te va a permitir trabajar de forma correcta. Sí, yo conozco muchos casos y me incluyo que cuando tú llegas aquí, tú te disocias. Es decir, todo eso que te hace sentir mal, vulnerable, tú tratas de evitarlo. Entonces uno se llena de trabajo, Sí. trabajo, trabajo. Y cuando la estás pasando mal, no lo compartes con tus familiares en Venezuela porque no quieres que se preocupen. ¿Qué es lo ideal? Tratar de controlar esa parte emocional o desahogarse uno con los familiares y decir, mira, no la estoy pasando bien, me siento deprimida, tengo muchísimo trabajo, estoy agotada. ¿Qué recomiendas? Mira, la recomendación es tener alguna persona de confianza dentro de tu entorno familiar con el que tú puedas conversar esas situaciones adversas. No es que tú vas a decirle a toda tu familia lo que está sucediendo, pero sí una persona que sea de tu confianza, que te dé paz y tranquilidad, como una persona que sea tu apoyo, porque tú también estando afuera necesitas apoyo, necesitas tener una contención emocional. Entonces sí es importante tener alguna persona que te permita tener ese círculo de confianza. Si es necesario mantener el contacto y que no todo sea una fotografía o una imagen de algo positivo, porque tú eres un ser humano y la emigración no es fácil. Y es necesario que el venezolano lo sepa, el venezolano que se queda aquí, que sepa que mi familiar que está allá está haciendo un gran esfuerzo, que no es nada más irme por estar mejor económicamente, sino también para darme beneficios a mí. Así, llorar también es válido, es súper terapéutico y bueno, yo creo que quien ha emigrado y no ha llorado, pues es como si no viviera el proceso. Sara, cuando yo llegué a este país, escuché desde el día uno, las parejas o se unen o se separan en medio de esta adversidad, de Sí. este viaje llamado emigrar. Es muy difícil que una pareja se mantenga consolidada a la distancia. Hay muchos dichos que a lo mejor son un poco
un mal manejo, un poco graciosos, pero tienen razón porque la pareja tiene que estar en el mismo lugar para poder hacer esos lazos, esos vínculos y proyectos. Entonces sí, a nivel de pareja tienen que hacer una evaluación de dónde quieren estar, de si quieren estar juntos en ese lugar al que deciden irse, tiene que ser una decisión conjunta. Y si hay una duda o conflictos en relación a donde yo quiero estar, esa relación de pareja no va a progresar, va a tener en algún momento alguna ruptura. Sí se pueden mantener relaciones a distancia, pero con proyectos de estar juntos en permanencia en un lugar, porque es muy difícil mantener una relación sin el contacto físico, que es básico para la interacción de pareja. Sara, uno de los puntos que más afecta, según la vivencia que yo he tenido con muchos amigos que han emigrado, es el tema económico. Cuando la pareja tiene esa inestabilidad, empiezan los roces, empiezan las discusiones, empieza la depresión. Yo quisiera saber, por ejemplo, cómo una pareja puede ser soporte entre sí, cómo puede brindarse apoyo, cómo puede superar este tema del agotamiento, del cansancio. A veces llegamos aquí con muchísimas expectativas y lo que nos cuentan no se parece a la realidad de lo que tenemos que vivir para seguir adelante, para pagar las cuentas. Es todo muy agitado. Sí, el hacer ese proceso en pareja hace la situación más fácil si hay contención emocional. Es decir, si la persona con la que yo me voy me comprende, me da mi espacio y mi lugar. Tenemos que estar claros que no irse a otro lugar es empezar desde cero. Es a lo mejor no ejercer la profesión que tú tenías, sales totalmente de eso que tú dijiste al principio que me gustó muchísimo, la zona de confort, no nada más a nivel personal, sino también a nivel laboral. Es importantísimo que las parejas comiencen a contener al otro y si ven alguna alteración a nivel emocional, en vez de juzgar, criticar, es escuchar al otro porque está pasando lo mismo que tú. Es de alguna manera brindarle un espacio de apoyo para que pueda manifestar eso que a lo mejor otra persona no le puede decir. Es una prueba muy complicada, pero las parejas que se fracturan en ese proceso no necesariamente sea por el proceso migratorio como tal. Eso tiene que ver con heridas y situaciones previas que hay en esa relación de pareja. Y al ponerse en una prueba tan fuerte como es el estar en otro espacio, el estar en otro ambiente y no contar con tus familiares, hace que ya venga la ruptura. Pero generalmente las parejas que terminan ese lazo es porque venían ya con problemas previos arrastrándose de pareja. Irse a otro país no va a solventar las situaciones que tiene esa pareja. Lo que estás haciendo es mudar el problema. Entonces hay que evaluar esa relación antes de irse. Sara, ¿por qué nos cuesta tanto pasar el switch de lo que hacíamos en Venezuela con lo que hacemos aquí? He visto muchísimas personas que sufren cada día y dicen yo en Venezuela era un gerente, tenía un alto cargo y no pueden desprenderse de quienes hemos sido para hacer lo que toque en este país. Mira, eso que acabas de preguntar pasa muchísimo y tiene que ver por el proceso en el que tú te formaste, tu formación a nivel familiar, las expectativas que tú tenías de vida. Esto es un duelo. El irse a otro país, tú tienes que atravesar un periodo de duelo, pero mientras estás en este duelo, tú te tienes que adaptar a la situación novedosa. Entonces, son muchas situaciones que se congregan o se conjugan en ese ambiente emocional de la persona. Y mi recomendación es no te hagas expectativas. Si tú vas a emigrar, no te hagas expectativas, sobre todo a nivel laboral. Vas a comenzar por lo que aparezca, vas a comenzar como por un mecanismo de supervivencia. Y estando ya en el país, comienza a ver qué opciones y posibilidades tienes, hacia dónde te abre el camino la vida. Ay, pero es que yo era médico, yo era psicólogo, yo era abogado. Ok, eso es lo que tú eras. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué te puede hacer feliz ahora en este nuevo ambiente? ¿Cuáles son tus habilidades y tus capacidades? Creo que a partir de allí es que la situación se hace más llevadera y es más saludable para la persona. No renunciar a lo que te gusta, pero de alguna u otra manera saber que temporalmente te tienes que someter a lo mejor a condiciones de trabajo o a tipos de trabajo que no era lo tuyo aquí en el país de origen. Así es, Sara, ¿cómo manejar ese sentimiento de tristeza, de depresión cuando nos separamos de nuestras familias o cuando nos separamos en ese país de la pareja porque no hubo una empatía, no hubo una conexión y nos toca empezar de cero, entre comillas, en otro país y además solos? ¿Cómo salir de esa Ujú. etapa de depresión? Mira, lo más importante, y se lo recomiendo a todos, es cuidar los hábitos.
Nadie entiende lo necesario que es mantener hábitos en la vida para evitar colapsos emocionales. Llegas a otro lugar a pesar de que no tengas a lo mejor un trabajo fijo, párate temprano, báñate, cámbiate de ropa, ten una rutina, realiza deportes o camina. Tienes que mantener tu vida sana, empezar a mantener esos hábitos y tu vida saludable. Porque al tú quedarte en solamente esa habitación o ese apartamento que alquilaste, esa casa que alquilaste, te puede llenar de muchas alteraciones emocionales por el espacio tan grande que tienes para pensar. Entonces, esos pensamientos muchas veces no ayudan. Tómate tu tiempo, tómate tu espacio. Si necesitas llorar, llora, drena, conversa con personas de confianza. Y si tú notas que esa tristeza te está frenando para poder evolucionar y avanzar, busca ayuda profesional, que estamos distintos profesionales, tanto presencial como a nivel tecnológico, para poder dar el apoyo que requiere la persona. Cuando llegamos a este país, muchas veces nos sentimos tan comprometidos con ayudar a nuestra gente en Venezuela que nos olvidamos del disfrute, del entretenimiento, del cambiar de ambiente, del complacernos. ¿Cómo hacer para mantener una vida equilibrada, que no todo sea trabajo, responsabilidad o ayuda o ansiedad por el tema del dinero, cuando también es importante darse premios? Sí, esa palabra está excelente, los premios. Yo creo que la persona tiene que utilizar un presupuesto, tiene que armar un presupuesto. Eso yo se lo recomiendo a todos mis pacientes, estén en proceso migratorio o estén aquí en Venezuela. Tienes que tener un presupuesto, porque dentro del presupuesto tú quitas ese papel supervivencia. Nosotros como seres humanos no nos merecemos estar en modo supervivencia. Incluso tienes que preguntarte por qué migraste. Yo migré porque a lo mejor aquí donde estaba, ese salario o esos ingresos económicos no me daban para tener el nivel de vida o la calidad de vida que yo quería. Entonces, sí es cierto que tengo un compromiso con mis familiares y amigos que estén en Venezuela, pero tengo un compromiso conmigo, porque si yo no estoy bien, ¿quién va a enviar eso a mis familiares? ¿Quién puede estar pendiente de esa parte económica? Entonces yo tengo que primero centrarme en mi bienestar, y a partir de ahí es que yo puedo dar bienestar a otras personas. La familia que queda en Venezuela, ¿cómo puede superar ese duelo también y dar soporte a sus familiares que salieron? Porque tengo, por ejemplo, el caso de una tía que ve fotografías y las comparte en un grupo y dice, ay, mira los buenos momentos, no nos vamos a reunir más en familia, a estar allí en el patio de la casa hasta que no regresen los que se han ido. Y la Uh realidad -huh. es que estamos ante una nueva realidad, y es el hecho de que los venezolanos nos vimos obligados a emigrar. Sí. Mira, la persona que se queda debe buscar asesoría psicológica si tiene esa situación, como en el caso de tu tía, porque el estar tú añorando y quedándote anclado a las situaciones del pasado no van a ayudarte a ti emocionalmente, ni tampoco a ser confort para otra persona. Es necesario que se hable de lo que tú sientes también, porque en ocasiones tengo también muchísimos pacientes que ocultan la realidad. No, hijo, yo estoy bien, aquí no pasa nada, yo me siento bien. Y ocultarle la realidad a los hijos no va a ayudar a que el hijo esté al tanto de que tú tienes una necesidad emocional, de que a ti te sucede algo. Entonces, la sinceridad debe prevalecer en ambos lados, tanto el que se fue como el que se quedó. Y a partir de ahí, crear un vínculo desde lo real. Evitar crear vínculos desde la fotografía, desde los videos, desde el que todo está bien, porque así no es la vida. Cuando estamos en el mismo país, todo no está bien todos los días. También estamos tristes, nos sentimos ansiosos. Entonces, es llevar la vida desde la objetividad y la realidad de lo que vivimos. Siempre ofreciendo espacio para que cada uno pueda tener ese drenar o al hacer esa catarsis a nivel emocional. Yo antes de venir leí un libro de Ismael Cala sobre el bambú, que decía que uno debía salir de la zona de confort y ver qué hay más allá del mundo y aceptar todo lo nuevo como algo positivo. Porque si tú vas a un nuevo país, a una nueva ciudad, y empiezas a comparar con tu país de origen y le empiezas a buscar el lado negativo a todo, entonces ¿para qué migras? ¿Cuál debería ser esa actitud que nosotros debemos promover en nosotros y en nuestros hijos? La actitud que tienen que promover es la aceptación. Eso es lo más importante. Y tú vives un proceso de duelo. En ese proceso de duelo hay negación, hay tristeza, hay mucha movilización, pero tú tienes que promover la aceptación a donde estoy. Esto es lo que hay, esto es lo que me tocó vivir. Ahora, ¿cómo hago para tener una mejor calidad de vida acá? ¿Cómo yo hago para adaptarme y aceptar que esta es mi nueva realidad?
Eso creo que nos pasó a todos con el tema de la pandemia, aceptar ciertas cosas que tuvimos que cambiar en nuestras vidas. Es lo mismo, tú tienes que empezar a aceptar cuál es el tipo de vida que voy a tener hoy y cómo en este espacio me voy a dar calidad de vida y cómo en este espacio voy a comenzar a tener eso a nivel social que necesito, amigos, buscar a lo mejor contención, personas que sean de mi confianza para yo poderme sentir dentro de mi nuevo hogar. Entender que el hogar que yo tenía en Venezuela ya no está, es el hogar de mi pasado y que yo tengo la responsabilidad de formar un nuevo hogar aquí donde yo estoy emigrando, porque ahora esta va a ser mi nueva casa. Sara, dicen por allí que la felicidad es una decisión. Llega un momento en el que uno decide pasar el duelo y aprender a vivir con lo que se presenta en el día a día. Es así. El estado de felicidad es una decisión, pero no vas a llegar allí hasta que no te tomes tu tiempo de duelo. Eso es muy importante porque eso de pasarse el switch llegando es lo que afecta a muchísimos venezolanos. Fíjate que tengo muchísimos casos ahorita durante el periodo de pandemia de venezolanos que emigraron y se fueron y están pasando ahorita depresiones y estados de ansiedad 4, 3 años o 5 años después de emigrar, porque extraño a mi país, porque extraño a mi familia, porque ellos se colocaron en ese chip del modo desligarse emocionalmente al inicio de su proceso y al hacer eso, esa emoción se guarda, las emociones nunca se van, la emoción se guarda y llega luego al colapso. Si yo no lloro hoy, ese llanto va a comenzar a acumularse y se van a topar nuevas situaciones y luego va a pasar lo que todo el mundo dice, la gota que derramó el vaso, entonces allí va a venir esa alteración emocional más grave. Entonces no, comienza a experimentar tus emociones, sé franco contigo mismo, de una manera digna. Yo siempre le digo eso a mis pacientes que si están viendo el programa se van a reír. Vive tu depresión dignamente. ¿Cómo es vivirla dignamente? Dale tu espacio. Estaría bien, por ejemplo, buscar la ayuda de un amigo, sentirse en confianza con la gente de uno, hablando, echando cuentos, Sí. desahogarse, decir, mira, lo que extrañábamos en Venezuela en Semana Santa y lo que estamos viviendo aquí, darse como ese empujoncito, el calor, el apretón, la cosa. Sí, es necesario tú contar con esos círculos de amistades, contar con personas, incluso puedes hacer grupos a nivel de las telefonías, tú te puedes meter y hacer grupos de personas, estar en contacto con otros venezolanos que están pasando lo mismo que tú, es muy sano. Y te voy a recomendar también, para que todo el mundo escuche, existen líneas de apoyo de la Federación Venezolana de Psicólogos, de los colegios venezolanos de psicólogos. Métanse por Instagram y pueden tener asesorías que sean gratuitas, porque sé que también al principio el tema económico es complicado como para pagar una cita con un especialista presencial o de forma online. Pero existen muchísimos recursos gratuitos para que tú puedas tener el apoyo que necesitas. Doctora, en Miami es fácil sentirse en casa con ese calorcito de los latinos, pero cuando se emigra hacia el norte de Estados Unidos, por ejemplo, tenemos varios testimonios aquí en el estudio, todo es distinto. Tengo una tía deprimida porque dice que solamente ve los árboles y la nieve, y tengo un amigo que el 31 pues salió así como a dar el feliz año, a ver cómo está la cosa, y no hay ni una sola persona porque mucha gente aquí no estila celebrar el 31, ni tampoco salir con la maleta, ni compartir las uvas, ni nada de las tradiciones nuestras, ¿no? ¿Cómo hacer en ese momento para no entrar en depresión? Porque realmente eso es verdaderamente triste. Es muy triste, pero existe la tecnología. Usted quiere hacer sus 12 uvas del tiempo, pues conéctese por videollamada y conéctese con sus familiares. Mira, no sabes lo gracioso que fue. Yo tuve una situación así hace mucho tiempo, un Día de las Madres. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, por videollamada se conectó con los hijos de las mamás que estaban todas reunidas. ¿Por qué? Porque es muy triste a nivel familiar ver que hacemos una reunión, estamos todos los padres, los hijos, y entonces esa tía no tenía esa persona. Bueno, por una videollamada, mi tía pudo contactar con mi familiar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, apoderarnos de esos recursos tecnológicos. Mira, hay cumpleaños, vamos a cantar un cumpleaños, también lo hemos hecho, la pandemia hizo que lo hiciéramos. Yo incluso en mi cumpleaños tuve que hacerlo. Entonces, en una videollamada, y entonces estaban ahí picando torta, eso se puede hacer. Utiliza la videollamada, es que la tecnología sea tu amiga, pero no pases ese 31 solo, sin tus tradiciones.
Ya para despedir, otro tema que también genera mucho conflicto es cuando llega, por ejemplo, épocas importantes como la Semana Santa y vemos en Venezuela a la gente en la playa, tum, 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 y uno aquí trabajando y tú dices, Dios mío, Ujú. de verdad, ¿por qué salí? O sea, ¿cuál es la calidad de vida? ¿Qué te Bueno, puedes decir ya que emigraste y esta es tu realidad para que te dé ánimo? bueno, eso es lo primero que te tienes que decir. Esta es mi realidad. Esto es lo que a mí me está correspondiendo vivir. El tema de las vacaciones en otros países se maneja súper diferente acá en Venezuela en relación al resto del mundo. Entonces, bueno, esto es lo que me tocó. Voy a organizarme tal vez para ver cuándo puedo volver una Semana Santa a Venezuela. Eso sería a lo mejor una opción. O me voy a organizar para ver cuándo aquí me puedo dar unas vacaciones aquí mismo donde yo estoy, que también me lo merezco. Entonces, de alguna manera es tú dejar de añorar y dejar de que tu corazón esté tanto aquí y ubicar tu corazón en donde estás. Ves los beneficios que tienes ahorita estando en ese país donde estás. Sé parte de las celebraciones que hay en ese lugar, porque también en ese país donde tú estás hay tradiciones. Sí. Comienza a conocer esas tradiciones para que también compartas con tus familiares. Por ejemplo, en Estados Unidos celebran eso del Mardi Gras y es súper divertido. Bueno, a lo mejor ir y planificarte para ir a esa celebración y luego compartir con tus familiares en Venezuela que no conocemos esa tradición porque aquí no se celebra, no se hace. Así es, Sara, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas recomendaciones que compartes con nuestra audiencia. Lo valoro muchísimo porque nos da ánimo y herramientas para llevar la vida en el presente con buen ánimo y buena actitud. Gracias, Sara. Feliz día. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.